Las consecuencias espirituales y personales de prolongar el enojo. Hola, Dios los bendiga. En esta enseñanza bíblica vamos a aprender qué pasa espiritualmente en una persona y en su entorno cuando esa persona permite que su enojo se extienda por mucho tiempo, y también vamos a aprender qué debe hacer una persona para poder suprimir rápidamente su enojo. Para esta enseñanza vamos a estudiar el siguiente texto bíblico. En la carta a los Efesios capítulo 4 versículos 26 y 27, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: enójense, pero sin pecar, que el enojo no les dure hasta la puesta del sol, pues de otra manera se daría lugar al diablo. Sin duda alguna, en el texto bíblico de hoy, el apóstol Pablo nos hace una advertencia muy importante, y es que ciertamente, si una persona permite que su enojo se extienda por mucho tiempo, entonces esa persona, al permitir eso, le dará lugar al maligno. Es decir, abrirá una puerta espiritual que espíritus inmundos podrán utilizar para ingresar en esa persona y para comenzar a provocar aún más caos en esa persona y en su entorno. ¿Sabían ustedes eso, hermanos? A continuación les voy a explicar cómo es que eso sucede. Noten, hermanos, que lo primero que el apóstol Pablo nos dice en el texto bíblico de hoy es: enójense pero sin pecar, que el enojo no les dure hasta la puesta del sol. Eso nos permite comprender que enojarse en sí no es pecado, pero si una persona permite que su enojo se prolongue por mucho tiempo, entonces ese enojo prolongado ocasionará que esa persona abra una puerta espiritual que el diablo podrá utilizar para invadir a esa persona. ¿De qué forma sucede eso? Miren, hermanos, el enojo es como una levadura espiritual que, si la persona no lo elimina rápidamente de su corazón, leuda. Es decir, evoluciona e impulsa a la persona a cometer algún pecado mortal como el rencor, el chisme, el orgullo, la mentira, la borrachera, la autocomplacencia, el adulterio, la fornicación, el odio e incluso también la venganza o el asesinato. Y en el momento en el que la persona comete alguno de esos pecados mortales, esa persona se contamina espiritualmente con el pecado mortal que cometió, quedando así en una condición de impureza espiritual, porque todo pecado mortal hace impura a la persona que lo comete. E indudablemente, cuando la persona se vuelve espiritualmente impura, esa persona abre una puerta espiritual que espíritus inmundos pueden utilizar para ingresar en esa persona. Debemos recordar, hermanos, que en Mateo capítulo 12, desde el versículo 43 hasta el versículo 45, el Señor Jesucristo dice lo siguiente: cuando el espíritu malo sale del hombre, empieza a recorrer lugares áridos buscando un sitio de descanso y no lo encuentra. Entonces se dice: volveré a mi casa de donde salí. Al llegar la encuentra desocupada, bien barrida y ordenada. Se va entonces y regresa con otros 7 espíritus peores que él. Entran y se quedan allí, de manera que la nueva condición de la persona es peor que la primera. Y esto es lo que le va a pasar a esta generación perversa. En verdad, eso que dice el Señor Jesucristo significa que cuando una persona obtiene el perdón del Señor Jesucristo, el Señor mismo, por medio de su sangre preciosa, limpia de todo pecado a esa persona, y de esa forma el Señor también expulsa a todo espíritu inmundo de esa persona, quedando así la persona en una condición de sanidad y de pureza espiritual, que es lo que el Señor Jesucristo representa en esa parábola como la casa desocupada, bien barrida y ordenada. Pero si luego de haber sido limpiada y liberada espiritualmente por el Señor, la persona vuelve a contaminarse espiritualmente cometiendo algún pecado mortal, entonces esa persona, al volver a contaminarse espiritualmente, abrirá una puerta espiritual que no solamente uno, sino varios espíritus inmundos podrán utilizar para ingresar en esa persona. Y mientras que esa persona se mantenga en esa condición
condición de impureza espiritual, esa puerta espiritual malévola seguirá estando abierta, razón por la cual más espíritus inmundos podrán seguir invadiendo e influenciando a esa persona. La verdad es que eso es algo que le sucede a todas las personas que viven cometiendo pecados mortales. Por eso es que el Señor Jesucristo termina esa parábola diciendo, y esto es lo que le va a pasar a esta generación perversa. Recordemos, hermanos, que todo pecado mortal es un acto de perversidad y que por lo tanto, toda persona que vive cometiendo pecados mortales es una persona perversa a los ojos de Dios. En verdad, la infestación de espíritus inmundos es una consecuencia espiritual de vivir cometiendo pecados mortales y por lo tanto también es consecuencia espiritual de prolongar el enojo, porque prolongar el enojo lleva a la persona a cometer pecados mortales. E indudablemente, en un caso como ese en el que la persona comete algún pecado mortal impulsada por su enojo prolongado, apenas los espíritus inmundos ingresan en esa persona que les dio acceso a su interior con su impureza espiritual, los espíritus inmundos se aprovechan del enojo que ya tiene esa persona para comenzar a provocar aún más caos en esa persona y en su entorno, lo cual perjudica directamente la vida personal de esa persona. ¿De qué forma los espíritus inmundos se aprovechan del enojo que ya tiene una persona para comenzar a provocar aún más caos en esa persona y en su entorno? Por un lado, una de las cosas que hacen los espíritus inmundos en un caso como ese es incitar a la persona para que piense frecuentemente en lo que la hizo enojar. De esa forma, los espíritus inmundos tratan que el enojo de esa persona se convierta en un rencor o en un resentimiento profundo y que eso a su vez lleve a esa persona a empeorar aún más el conflicto que tiene con lo que la hizo enojar. ¿Con qué intención hacen eso los espíritus inmundos? Los espíritus inmundos hacen eso con la intención de crear discordia, enemistad y división entre las personas, especialmente entre los miembros de las familias, entre los miembros de los equipos de trabajo e incluso también entre los miembros de la iglesia. Porque los espíritus inmundos saben muy bien que, como lo dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 12, versículo 25, todo reino que está dividido va camino a la ruina y toda ciudad o familia que está dividida no podrá subsistir. Por otro lado, algo que también hacen los espíritus inmundos en un caso como ese es poner pensamientos engañosos en la mente de la persona enojada para que esa persona piense que la solución a su conflicto y a su enojo la encontrará cometiendo pecados mortales como enamorarse del dinero o chismear o autocomplacerse o escuchar música mundana o iniciar un noviazgo con una persona mundana o fornicar o emborracharse o llenarse de orgullo o vengarse o algún otro pecado mortal. ¿Con qué intención hacen eso los espíritus inmundos? Los espíritus inmundos hacen eso con la intención de que la persona enojada se adentre aún más profundamente en el pecado y que de esa forma a su vez esa persona se mantenga separada de Dios. Recordemos, hermanos, que aunque una persona diga que cree en Dios y que ama a Dios, si esa persona no se mantiene en santidad estudiando y obedeciendo plenamente la palabra de Dios, sino que por el contrario vive en una condición de impureza espiritual por andar cometiendo pecados mortales, entonces esa persona no tiene a Dios habitando en su interior. Evidencia de ello la encontramos en la segunda carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 9. Allí, dicho apóstol del Señor nos dice: el que se extravía y no permanece en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. El que permanece en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo.
E indiscutiblemente, hermanos, lo que más desean los espíritus inmundos es que la persona se mantenga separada de Dios hasta el final de su vida, porque si la persona fallece físicamente sin tener a Dios habitando en su interior, entonces el alma de esa persona se perderá eternamente por causa de su impureza espiritual. Por ese motivo es que si la persona no se reconcilia con el Señor Jesucristo y si no se santifica estudiando y obedeciendo plenamente la palabra de Dios, entonces los espíritus inmundos que ingresaron en esa persona no saldrán de ella y se mantendrán operando en su interior para que esa persona siga siendo esclava del pecado hasta que fallezca en esa condición y se pierda. Es un hecho, pues, hermanos, que prolongar el enojo es algo sumamente grave, porque prolongar el enojo lleva a la persona a cometer pecados mortales y porque la impureza espiritual que es provocada por los pecados mortales, además de separar a la persona de Dios, también abre puertas espirituales malévolas que le dan entrada a espíritus inmundos, los cuales entran en la persona e intensifican aún más el caos en esa persona y en su entorno. Por eso es que en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 15, la palabra de Dios nos dice: cuídense, no sea que alguno de ustedes pierda la gracia de Dios y alguna raíz de amargura produzca brotes perjudicando a muchos. Dicho esto, hermanos, ahora es importante preguntar: ¿qué debe hacer una persona para suprimir rápidamente su enojo y para de esa forma a su vez evitar que un enojo prolongado traiga todas esas consecuencias espirituales? La verdad es que para que una persona sea capaz de suprimir rápidamente su enojo, esa persona necesita mantenerse llena del Espíritu Santo, porque como nos lo explica el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 8 versículo 13, es por medio del Espíritu Santo que una persona hace morir los impulsos de su carne. Ahora la pregunta es: ¿qué debe hacer una persona para mantenerse llena del Espíritu Santo? Lo que debe hacer una persona para mantenerse llena del Espíritu Santo es asegurarse de estudiar la Biblia y de orarle al Señor todos los días, así como también asegurarse de congregarse frecuentemente en la iglesia. Pues de esa forma es como la persona se mantendrá nutriendo continuamente su espíritu con la presencia de Dios, y una vez estando llena del Espíritu Santo, esa persona podrá utilizar la mansedumbre que le transmite el Espíritu Santo para suprimir rápidamente cualquier enojo. Recordemos, hermanos, que la mansedumbre, que es un fruto del Espíritu Santo, es la fortaleza y la serenidad espiritual que el Espíritu Santo le transmite a la persona para que la persona sea capaz de controlar su enojo y de suprimirlo antes de que ese enojo la lleve a cometer algún pecado mortal. Y sepan también, hermanos, que el conocimiento de la palabra de Dios también ayuda a la persona a controlar y a suprimir rápidamente su enojo, porque la palabra de Dios nos hace entender que si las personas obran mal es porque esas personas están separadas de Dios y cegadas por el maligno. Y nosotros debemos ayudar a esas personas a acercarse a Dios y no debemos responderles a esas personas con más mal, porque si nosotros les respondemos a esas personas con más mal, entonces nosotros, al hacer eso, estaremos empeorando aún más la condición espiritual de esas personas y además de eso, también estaremos dañando nuestra propia condición espiritual. Así que, hermanos, todos debemos hacer caso a lo que está escrito en la carta a los Colosenses capítulo 3 versículos 12 y 13. Allí el apóstol Pablo nos exhorta diciéndonos lo siguiente: pónganse pues el vestido que conviene a los elegidos de Dios, sus santos muy queridos, la compasión tierna, la bondad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia. Sopórtense y perdónense unos a otros si uno tiene motivo de queja contra otro. Como el Señor los perdonó, a su vez hagan ustedes lo mismo.
Si este video fue de bendición para ustedes, hermanos, les pido humildemente que se suscriban a este canal si aún no lo han hecho. Además, también les pido que le den me gusta a este video dándole al icono de me gusta, y finalmente les pido que le reenvíen este video a la mayor cantidad de personas que puedan, para que de esa forma me estén ayudando a mí y también al Señor a que estas enseñanzas de la palabra de Dios lleguen a la mayor cantidad de personas posibles. Bueno, mis hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, y recuerden, sean mansos y humildes como el Señor y no se enemisten con nadie, porque nuestro enemigo es el maligno y no la gente. Que Dios los bendiga.